Fuerzas capilares, presentado por Gabriela Chávez y mi persona, Yadmin Borbal. En este trabajo trataremos sobre cómo la propiedad de capilaridad es utilizada en los taludes para dar solución al problema de fricción de agua, siendo analizado desde la construcción de un talud artificial con drenaje de agua en la doble calzada vía Pasto Rumichaca, en escala de maqueta, que son conceptos que trataremos más adelante con más profundidad. Bueno, por parte de objetivos, como principal objetivo tenemos determinar las fuerzas capilares y su uso en diferentes sistemas ambientales. Como objetivos específicos, aplicar el concepto de fuerzas capilares por medio de un sistema de drenaje de talud artificial. También conocer la construcción, función y manejo de un talud artificial. Y por último, la realización de una maqueta a escala para conocer el funcionamiento de un talud artificial. En la metodología, como primer punto, tenemos la detección de literatura y documentos de fuentes primarias, la revisión de literatura, extracción y recopilación de información, la recolección de datos por medio de un cuestionario a un ingeniero que elabora en el proyecto de construcción doble calzada, Pasto Rumichaca, y por último, la realización de una maqueta en escala como forma de aplicabilidad. Capilaridad. Es el fenómeno por el cual un líquido tiene la capacidad de ascender o descender cuando está en contacto con un sólido, por medio de un tubo fino denominado capilar. Esto dependiendo de la tensión superficial, que a su vez está influenciado por la atracción molecular. Siendo importante resaltar que la capilaridad no depende de la gravedad, pero sí de las propiedades de los materiales a los que se ve expuesto. Dentro de las fuerzas que influyen en la capilaridad son la cohesión, que es una fuerza de atracción que mantienen unidas a las moléculas de una misma sustancia, haciendo que la molécula sea atraída en todas las direcciones, generando principalmente una fuerza hacia el interior del líquido, haciendo que la superficie se comporte como una membrana elástica y de paso a la tensión superficial. Por su parte, la tensión superficial se da por la atracción entre moléculas de un líquido, que hace que tienda a minimizar la superficie. Esto debido a que las moléculas de la superficie no son atraídas en todas las direcciones, sino por las moléculas laterales y las que se encuentran debajo de ellas. Y por último, la adhesión, que es la fuerza de atracción entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto, generalmente entre sólido y líquido. Así, en la superficie de contacto habrá dos fuerzas opuestas, la cohesión y la adhesión. Ascenso capilar. La capilaridad necesita comprender el ascenso molecular. Una forma de comprobarlo es colocando un tubo capilar de un material que se puede impregnar por el líquido y se observa que el líquido asciende por el tubo. Al mantenerse el tubo en una posición de equilibrio, se puede apuntar varias fórmulas implicadas, como la fórmula de la ley de Laplace y la fórmula de la hidrostática. Y al combinar estas dos fórmulas, obtenemos la fórmula del ascenso capilar. ¿Qué es un talud? Un talud es una superficie inclinada con respecto a la horizontal sobre la que se encuentran masas de tierra. Tenemos de dos tipos, el talud natural y el artificial. El talud natural, generalmente llamados laderas, son taludes sin intervención antrópica. Se ven afectados por el impacto de la lluvia que se filtra y genera remoción en masa. Por parte del talud artificial, estos son taludes modificados por el ser humano para la construcción de obras civiles. Y en él se trata de canalizar el agua, como ya lo podremos ver a continuación. En esto se destaca el proyecto de la construcción vial de un talud artificial en la vía 4G, doble calzada, Pasto Rumichaca. En esta ocasión nos centraremos en el tramo Pedregal-Catambuco. En general, el objetivo del proyecto es la construcción de 62.1 kilómetros de doble calzada, desde el corregimiento de San Juan de Ipiales hasta Catambuco en Pasto, que se ejecutan a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por medio de la concesionaria vial Unión del Sur, SAS.
en el que para asegurar la seguridad de vehículos y transeúntes se hizo intervención en los taludes. Dentro de las especificaciones, en la construcción de taludes y su manejo de fluidos, se reconoce la presencia de capilaridad y su aplicabilidad como factor demostrable. Los taludes se construyen debido a la ampliación de las vías o construcción de nuevos tramos donde los fluidos están presentes y es necesario realizar obras que determinen el movimiento de capilaridad. Como se mencionó anteriormente, nuestro objetivo es determinar las fuerzas capilares y su aplicación. Para comprender con mayor claridad, se realizó una maqueta representando un talud artificial, tomando como base el proyecto de vía 4G doble calzada Pastor Rumichaca, ya antes mencionado. Al momento de la construcción de un talud, podemos encontrar la presencia de obras hidráulicas. En las que nos basamos dentro de este proyecto son las cunetas, los drenes y sobre todo el concepto de capilaridad. A continuación se observarán algunos videos sobre el proceso de construcción de la maqueta. Para la construcción de un talud artificial se realiza un corte en el talud natural, en el cual se realizarán terrazas debido a la pendiente vertical. Para lograr la inclinación se realizarán excavaciones. Con eso también se logrará dar amplitud a la vía. Uno de los puntos más importantes es la estabilización del terreno. Esta se realiza con anclajes de acero. Y si no es estabilizado, hay mayor posibilidad de que ocurra una remoción en masa. Esta pared se debe proteger con biomanto para evitar erosión causada por el viento y proteger la humedad de la pared interna. Para el manejo hidráulico de aguas superficiales, para evitar la erosión del suelo y el debilitamiento. Su estabilidad depende del manejo de aguas superficiales y sobre todo subterráneas. La pared de corte vertical hace que los líquidos desciendan hasta el filo del talud. El biomanto se protege con mallas galvanizadas. Esto para prevenir la caída de material o rocas a la carretera. Cuando llueve o por fuentes hídricas naturales, el terreno natural absorbe agua y la retiene en su interior. Gracias a la capilaridad, hace que el líquido ascienda. Para la acumulación de agua dentro del terreno se instalan tuberías para drenar el agua dentro del talud. Con los drenes se rompe el proceso de retención de agua. Se aliviana el terreno y se previenen los deslizamientos. Al taparse un dren, el líquido acumulado es expulsado por la parte superior, ya que en esta el terreno no está tan compactado y por consiguiente es más fácil su expulsión. Hay que resaltar que la canalización debe hacerse desde la parte superior del talud y en el cuerpo del mismo, para conducir esto a un canal y posteriormente a un cauce natural. Todo esto está determinado por las condiciones geológicas y climáticas. Con el modelo en funcionamiento se realiza el análisis de fenómenos de la capilaridad que se ve reflejada en el talud artificial, en el cual la salida de agua por los drenes se da debido al proceso de capilaridad, ya que dentro del suelo el líquido se moviliza de acuerdo a las fuerzas de cohesión, adhesión y tensión superficial que se determinan por procesos que se generan entre sólidos y líquidos dentro del talud. Todo eso teniendo en cuenta las necesidades del terreno y también las leyes de la mecánica de fluidos. En la maqueta representamos un talud natural en comparación con un talud artificial, para representar todos los procesos y cambios que ha sufrido el talud natural, tales como cortes, estabilización con acero, puesta del biomanto, malla galvanizada, pero sobre todo la construcción de obras hidráulicas como son el canal de recepción de aguas superficiales que está en la pared, el canal al pie y también los drenes. Las fuerzas capilares en taludes se representan con el agua interna que posee el terreno natural. Esto quiere decir que el terreno no es capaz de retener agua en su interior.
por lo que al incrementar el volumen de agua va a incrementar la acción capilar y puede generar un deslizamiento del terreno. Por esto es importante realizar un buen manejo en la evacuación de agua. Para el proyecto de la construcción vial 4G, doble calzada Pastor Rumichaca, se hizo un estudio por medio de laboratorio y campo, debido a que toda modificación tiene una afectación en el talud natural. Esta información se ve reflejada en el estudio de impacto ambiental realizado por la ANIS, ASIR Construcciones y la concesionaria vial Unión del Sur. Teniendo en cuenta lo planteado por Sampieri, esta investigación tuvo dos propósitos principales, que fueron la comprensión de conocimiento y también la resolución de problemas prácticos. Esto es muy importante en las ciencias ambientales debido a que son ciencias universales y directamente relacionadas e implicadas con el entorno. Desde la ingeniería ambiental se debe comprender la función de los sistemas hídricos y el suelo para realizar una planeación adecuada que determine el control de aguas y su manejo, permitiendo minimizar los daños que puede ocurrir tanto para los ámbitos ecológicos como social y económico. En general, el fenómeno de la capilaridad está presente en nuestras vidas más de lo que creemos.